Muy buenos días, les habla Oscar Q. Ramírez. Petro, qué loco estás. Las locuras de Gustavo Petro, que muchos medios manifiestan, hoy sería bueno analizarlas en este pequeño video. Petro, ¿cómo se te ocurre hacer un Colombia la COP16 para hablar sobre la deforestación, sobre el petróleo, sobre el carbón y sobre todo lo que está acabando con la vida en este planeta? Eso son locuras para la gente de bien, para aquellos que viven de la ganadería extensiva, para aquellos que viven del petróleo, del carbón, y en vez de trabajar con las energías alternativas. Otra locura, ¿cómo se le ocurre al señor Gustavo Petro decir que somos chuzados por parte de Pegasus? Hombre, Caracol, RCN, Red Más, todos los medios que verdaderamente están en contra del gobierno dijeron que Petro estaba loco. Hoy se ha comprobado, y gracias a la información y a la investigación que se ha hecho por medios alternativos, en especial de la revista Raya, la forma en que se compró un software al gobierno israelí o a una empresa israelí para poder infiltrar no solamente las campañas de la gente que en esos momentos era de oposición al gobierno, sino para poder perseguir muchos líderes sociales que hoy han sido asesinados o fueron asesinados por los gobiernos anteriores. Oh, qué locura la de Gustavo Petro al hablar de importar el gas de Venezuela porque vale $3. Hay que pagarlo a $15 porque la gente de bien o aquellas empresas que trabajan con el gas pues tienen que seguir lucrándose. Ni qué decir, Petro, ¿cómo se te ocurre decir que vas a comprar la coca si la gente de bien la necesita como su materia prima para seguir trabajando, como los embajadores y como muchos que han sido condenados a través de los gobiernos anteriores por la explotación y por el paramilitarismo? ¿Cómo se le ocurre al señor Gustavo Petro hablar de la pensión de los adultos mayores? ¿Cómo se le ocurre, señor Petro? ¿Está loco? Hay que dejar que los ancianos y los adultos mayores sigan en las calles sin tener ni ingresos, sin tener recursos y que sigan postrados en la miseria. Petro, ¿cómo se te ocurre acabar con la pobreza monetaria o la pobreza multidimensional? Eso es un atentado porque tenemos que seguir viviendo de la miseria, de la desigualdad en este país donde la gente de bien solamente quiere vivir de una manera digna y para ellos todo lo que le vuela a los sectores sociales y populares pues son locuras que se le ocurren. Ni qué decir, Gustavo Petro, cómo se enloquece al hablar sobre temas tan importantes como las reformas sociales. ¿Cómo se le ocurre acabar con el sistema de salud, señor Gustavo Petro, si verdaderamente es un paraíso, es Narnia, donde se presta el servicio de salud en nuestro país? ¿Cómo va a acabar con esos ingresos de esas familias que hoy, en especial los Vargas Lleras y quienes manejan la salud en nuestro país, van a dejar de recibir anticipada unos billones de pesos? ¿Cómo decirle al doctor Gustavo Petro que dentro de sus locuras hablar de las energías renovables, de las energías limpias, de la transformación a través de la energía solar o la energía eólica? Petro, ¿estás loco? Petro, ¿cómo se te ocurre llevarle comida a los niños de La Guajira si los grandes magistrados que se ganan 40 o 50 millones de pesos, pues ellos comen bien? Hombre, hay que dejar que la gente y esos niños de La Guajira y la miseria y el hambre que hay en La Guajira pues sigan campante como si no hubiera pasado nada. Y son muchos aspectos dentro de las locuras que se le plantean al señor Gustavo Petro. ¿Cómo se le ocurre, señor Gustavo Petro, bajar el desempleo? No, tenemos que seguir generando desempleo para que la gente de bien se siga aprovechando de estas personas. Petro, ¿cómo se le ocurre hablar de la economía popular y trabajar con economía informal? No, esos tenderos, esos vendedores ambulantes, pues hay que seguirlos maltratando, hay que seguir trabajando con ellos como lo hacen. ¿Para qué te vas a trabajar en un tema
donde verdaderamente no le importa a la gente de bien. Todos estos temas y muchos más podríamos hablar hoy dentro de las locuras de un señor presidente, Gustavo Petro, que hoy en la COP16, con el tema del medio ambiente, ha llevado a un alto rango nuestro país, Colombia, ante muchos, ante la Organización de las Naciones Unidas y ante muchos mandatarios. ¿Cómo se le ocurre a Gustavo Petro intervenir y decir que haya una reforma política para que se acaben en las regiones el manejo que se da a través de la imposición de los cacicazgos? Y para terminar, Petro, ¿cómo se te ocurre que a las regiones les lleguen más recursos si lo que necesitamos es que los grandes senadores y los parlamentarios sean los que manejen los cupos indicativos y lleguen a hacerlo en las regiones con los proyectos y las propuestas para que les quede su comisión y puedan seguir en sus campañas políticas? Petro, sigue con esas locuras que el país tiene que cambiar y que todos nosotros, quienes estamos en estos gobiernos alternativos, creemos se deben seguir haciendo. ¿Para qué buena? Les habló Óscar Q. Ramírez.